Bueno, vamos a generar la infraestructura para implementar un clúster de Kubernetes utilizando, bueno, un servidor on-premise, ya que si tuviéramos disponible un cloud provider, utilizaríamos el engine del propio proveedor para que se encargue de administrarnos nuestros control plane y sea mucho más fácil. En el caso de hacerlo on-premise, hay que hacerlo hay que hay que ajustar algunas cositas. Si bien existen un montón de distribuciones de Kubernetes para poder implementarlo, vamos a hacerlo utilizando Talos Linux. Y bueno, vamos a incorporar un poquito Pulumi también para generar la infraestructura. Y bueno, vamos a ver qué nos aporta Talos y cómo podemos implementar un clúster de alta disponibilidad utilizando Talos para Kubernetes y qué nos mejora Talos, ¿no? A diferencia de los otros clúster on-premise que podemos utilizar, o sea, generar un clúster de Kubernetes lo podemos hacer con la propia herramienta de Docker. Existen un montón de distribuciones, Kind, Minikube, eh, eh, bueno, un montón de distribuciones, micro K3, K3, K0S, K3S, micro K8S, por ejemplo, la de Canonical, que es una de las que está utilizando, que funciona bastante bien, lo que es la alta disponibilidad, tiene por default este, configurado y bueno, anda bastante bien también. Hace una alta disponibilidad, un descubrimiento a nivel de Layer 2, a nivel de capa 2. Y bueno, todas esos mecanismos también, puede ser Rancher también para hacer la implementación, pero esas distribuciones, esas maneras de implementar nuestro clúster tienen una particularidad, por ejemplo, que es la de administrar el sistema operativo base. Si yo instalo un micro K8S, por ejemplo, en un Debian o en un Ubuntu, lo que sea, tenemos que administrar el sistema operativo base, ¿no? Sobre ese sistema van a correr todos los servicios, la base de datos de Kubernetes, bueno, etcd, todos los servicios que tengamos en nuestro clúster. Y ahí hay un problema cuando es on-premise, ¿no? Cuando es en un cloud provider no nos pasaría nada, ya que nosotros no ingresamos directamente a la shell donde están ejecutando nuestros nodos de K8S, ¿no? Sino que eso ya lo gestiona todo el proveedor de cloud. En caso, si estamos en on-premise, tenemos que instalar un sistema operativo, tenemos que mantener el sistema operativo, tenemos que aplicarle parches de seguridad, tenemos que hacer un montón de tareas eh, que en un proveedor de cloud no lo haríamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego Talos. Talos Linux, vamos a la web del fabricante. Talos es una distribución que es prácticamente el sistema de archivos es inmutable. Tiene algún directorio que es donde Kubernetes almacena información, pero la mayoría del file system es totalmente inmutable. O sea que es de read only solamente. No podemos escribirlo. Eso que nos permite, bueno, Talos ni siquiera tiene una interfaz gráfica donde nosotros podamos comunicarnos con él. O sea, todo lo hacemos a través de una API. Tenemos una API, la API de Talos, que nos permite mediante, eh, respetando con un cliente esa API, generar diferentes configuraciones en cada uno de los nodos que tenga instalados Talos. Entonces, eso que nos permite de una, que no vamos a tener servicios de red, servicios en el sistema operativo que no vayamos a utilizar. Por ejemplo, no vamos a tener SSH, no vamos a tener tampoco eh, servicios de compartición de archivos, no vamos a tener prácticamente un editor de texto, no vamos a tener nada, porque el sistema operativo no nos permite interactuar con él mediante una CLI, sino que lo hacemos todo mediante una API. Toda esa canalización que se hace a nivel de la API nos permite que nosotros podamos comunicarnos y podamos
no realizar esas tareas en el sistema operativo donde se está ejecutando nuestro clúster que antiguamente realizaríamos, ¿no? Mantener bueno, Talos está netamente pensado en lo que es la seguridad, ya con el sistema de archivo read-only, y bueno, es muy sencillo de implementar, ¿no? O sea, en el caso de que nuestro clúster esté funcionando, es muy sencillo detachar un nodo del clúster y levantar esa instancia de ese clúster en otro lugar. Podemos, existen un montón de formas de poder bootear ese, ese nodo para que sea un futuro participante en nuestro clúster, ¿no? O sea, podemos bootearlo mediante una ISO, podemos bootearlo mediante de arranque por red, mediante PXE, podemos bootearlo mediante, bueno, tenemos un montón de formas. Incluso en algunos proveedores de cloud ya tenemos una AMI en donde bueno, tenemos un template que podamos utilizar en las VMs para que bootee directamente Talos, ¿no? En AWS, si no me equivoco, no está disponible, ya que para poder tener una distribución disponible como AMI oficial en AWS, el proveedor necesita escanear el sistema de archivo. Como acá no tenés forma de poder escanear el sistema de archivo, a menos que no sea a través de la API, no está oficialmente la AMI disponible, pero en los demás proveedores está, está disponible. Así que bueno, en mi caso ahora voy a hacer voy a generar un nuevo clúster de Kubernetes utilizando Talos Linux como sistema operativo base en cada uno de los nodos. El clúster va a contar con este diagramita, va a contar con tres nodos que van a ser, van a tener el rol de control plane y tres nodos que van a tener el rol de workers. Esto es así para poder tener alta disponibilidad. Eh, no voy a entrar mucho en detalle en la documentación de Google, pero bueno, necesitamos como mínimo tres nodos para tener alta disponibilidad. Y algo bueno que tiene Talos de manera muy simple es la posibilidad de utilizar una IP virtual, una VIP. Esta IP virtual lo que nos permite es que a nivel de capa 2, si todos los control plane están en el mismo segmento de capa 2, mediante ARP permite que uno de esos control plane registre una dirección IP, que es la VIP, y esa dirección IP nos va a permitir que nosotros, eh, esa dirección IP nos va a permitir que nosotros, nos va a permitir que nosotros eh, esa dirección IP nos va a permitir que nosotros podamos interactuar con la API de Kubernetes, ¿no? Entonces, de esa forma, utilizando la API, en esa misma IP, si por algún motivo, acá donde entra en juego la alta disponibilidad utilizando la VIP, es que si ese nodo que es el dueño de la VIP en ese momento, si por algún motivo se queda sin conexión o tiene algún tipo de problema, va a pasar unos segundos hasta que otro nuevo nodo de control plane con el rol de control plane detecte que la VIP no está disponible y se la va a asignar. Obviamente que todo eso lo va a gestionar la propia base de datos de Kubernetes, ¿no? Se mantiene ahí el estado de quién tiene la VIP y quién no. Entonces, eso vamos a ver que esa VIP va a ir variando entre cada uno de los nodos, pero eso nos da la ventaja de que no necesitamos o no dependemos de un balanceador de carga, ¿no? Que si bien lo podríamos implementar, eh, tiene la posibilidad de hacerlo, balanceamos cada uno de las IP, los control plane, y bueno, que el balanceador se encargue de hacer el forwardeo de ese tráfico, pero de esta forma es totalmente nativa, no tenemos que instalar nada, ya lo trae, viene. Depende del caso de uso, si están todos los control plane en el mismo segmento de red, funciona sin ningún tipo de problema. Ya si tenemos algún control plane que esté en otro segmento de red, bueno, ahí ya podríamos implementar necesitaríamos utilizar algún PGP o necesitaríamos utilizar algún otro mecanismo, ¿no? Pero
de Factory tenemos esta opción que nos permite hacer eso. Entonces ahora, bueno, esto es lo que voy a estar realizando. Yo voy a estar interactuando con esa VIP después que esté todo deployado. Y lo que tengo que hacer es generar cada uno de los nodos donde donde vamos a instalar nuestro clúster, ¿no? Entonces, para eso, una forma bastante rápida de hacerlo es mediante infraestructura como código. En mi caso, yo tengo un hipervisor que es de Proxmox, y estoy utilizando Pulumi para, para implementar la infraestructura, escribir la infraestructura, crear la infraestructura. En Pulumi estoy utilizando TypeScript, con lo cual eh, voy a describir todos los nodos en TypeScript y en Pulumi voy a utilizar un recurso para conectarme a la API de Proxmox y generar todos esos objetos. Y una vez que esté creado todos esos nodos, se le va a configurar desde el propio Pulumi, ¿no? La VM con tanta cantidad de RAM, con tanto de disco, etcétera. Y le voy a configurar para que tome el ISO de Talos Linux. Entonces, eso bootea como un live CD en esa VM. Y en ese momento, cuando termine de bootear, el nodo va a quedar disponible para que nosotros le podamos pasar configuraciones de Talos. O sea, Talos se comunica con la API de Talos. No podemos comunicarnos de otra forma. Entonces, bueno, como voy a deployar cada uno de estos nodos, tengo que tener en cuenta la dirección IP que va a tener cada uno de los nodos después que construyamos el cluster. Porque, ¿qué pasa? Cuando booteemos ahora la VM, eso va a tomar un direccionamiento, va a bootear el live CD de Talox y eso va a generar que eh, va a tomar una dirección IP que el router le dé. Entonces, en mi caso, para que cada uno de estos nodos tenga la dirección correcta, si bien lo podríamos hacer en los archivos de configuraciones de Talos, cuando lo vayamos a configurar mediante la API, pero lo podemos hacer mediante el DHCP de nuestro segmento. Si tenemos un DHCP, yo en este caso tengo un pfSense de prueba en este segmento, y me generé las reservas. O sea, tomé cada una de las direcciones MAC y le asigné estáticamente una IP, ¿no? O sea, esto sería el nodo 1 del control plane, nodo 2 y nodo 3. Después acá arranca lo que es el worker 1, worker 2 y worker 3. Cada uno se les va a tener que asignarle esta dirección IP. Y acá le puse una descripción para tener un identificador, ¿no? Entonces cuando se genere la VM va a bootear Talos Linux. Talos Linux le va a preguntar al DHCP, dame una dirección IP, tengo esta MAC, y el DHCP le va a responder, tengo esta reserva para ti, y se le va a asignar esa IP. Entonces, con esa forma yo ya tengo la IP que va a tener cada nodo. Entonces, de esa forma lo único que tengo que hacer es comunicarme a la API en esa IP y pasarle la configuración que quiero hacer. Bien, en este caso lo que voy a hacer, bueno, lo tengo en Proxmox. Y bueno, la generación de la infraestructura lo voy a hacer mediante Pulumi, ¿no? Entonces, para hacerlo mediante Pulumi, acá tengo el código fuente de la aplicación. Bueno, agrego el recurso que uso de Pulumi para conectarme a Proxmox. Me genero un array. Me genero un array que es donde tengo, bueno, un par de información, JSON, un conjunto de JSON, de datos en JSON que tienen el nombre. Bueno, esta información es la que yo le quiero asignar mediante Pulumi, ¿no? O sea, esto lo podemos tener en una base de datos, por ejemplo. Entonces esto lo tengo para usarlo como referencia en el código. Más de abajo, bueno, tengo la cadena de conexión con Proxmox, me conecto usando PAM, las claves para no tenerla hardcodeada en el código está a través de una variable de entorno. Donde ejecute Pulumi tengo que tener seteada esa variable de entorno. Y acá tengo un for each en ese array de estos JSONs, de estos datos. Y lo que hago es, me genero el recurso de Pulumi. Me genero cada uno de los recursos por cada objeto que tengo en este array. Entonces de esta forma, a cada objeto le seteo el nombre, que va a ser este nombre es con el que se va a crear en Proxmox. O sea, acá voy a tener que ver la máquina virtual con ese nombre. Y en
el tipo. Esto es en el código si quisiera darle algún parámetro adicional. Gracias. Entonces, esto es si quisiera darle algún atributo adicional en el código debajo a cada uno de esos nodos. Y MAC es bueno, la dirección MAC, ¿no? O sea, a la VM, mediante Pulumi, la genero en Proxmox y también le seteo la dirección MAC. ¿Para qué? Para yo referenciar ahí esa MAC, a qué tipo de nodo se está creando y también para que se le asigne la dirección IP cuando lo solicite el cliente de HCP de Talos, ¿no? Bien, entonces, bueno, en el código, nada, tengo los recursos de Pulumi, eh, el disco, bueno, en qué nodo lo voy a instalar de Prosmox, la configuración del CPU, de disco, bueno, en CD le seteamos la ISO de Talos, que es la que se va, el Live CD, el tipo de CPU, en este caso uso que sea el CPU host, porque Talos obviamente va a utilizar Containerd para lo que son todos los contenedores que va a implementar, o sea, tengo que tener la virtualización anidada disponible para poder implementar todo lo que vamos a hacer, ¿no? Además aquí que estamos usando Prosmox como base y dentro de Prosmox se está generando una VM. Entonces con la virtualización anidada, con ese tipo de CPU va a funcionar sin ningún tipo de problema. La memoria RAM que necesitamos como mínimo, Talos Linux nos pide 2 GB de memoria, el nombre, la dirección de la de memoria, los datos de la memoria de red y la MAC que le vamos a setear. Este dato es el que se obtiene en cada uno de estos objetos. Y por último, bueno, el tipo de sistema operativo de bueno, el tipo de sistema operativo es Linux, y bueno, que bootea al inicio. Entonces, con estas configuraciones, lo único que tendríamos que hacer es en la línea de comando escribir pulumi app y nos va a indicar en qué entorno vas a generar esto, en dev. Y vamos a ver que nos está generando los recursos, o sea, nos va a generar estos 6 recursos, ¿no? Entonces, le vamos a dar que sí. Y ahora, en Talo Linux, bueno, acá nos deberían empezar a aparecer los recursos. Ah, bien, esto no me va a funcionar porque... No, sí, me va a funcionar porque tengo seteado el entorno con todo. Sí, el problema que está teniendo es que está utilizando, haciendo pruebas en dos nodos diferentes de Proxmox. Entonces tenía el estado del otro nodo que estaba usando antes. Así que eh, hay alguna referencia. Ser certificate failed. Entonces esto, HTTP.
Ah, es el nombre. Como cambié de nodo, tengo que adecuar en el código el nombre del nodo, que es pb-02. pb-02. Ahora, Pulumi App. Ahora sí, se conectó a la API, no encontró nada con esos nombres. Igual me había quedado el nombre del stack. En algún lado me había quedado. Vamos a eliminarlo. A ver. Bien. Ahora sí, nos va a generar estos 6 recursos, que son las 6 VMs. Y acá podemos ver que la API nos va a empezar a generar la VM, cada una de las VM. Acá son las 6 máquinas virtuales. Y las inicia. O sea, podemos ver que acá tenemos el control plane 1. Podemos ver en la consola que está booteando la ISO de Talos Linux. O sea, todos están booteando las ISO. Obviamente que van a dar un poquito cortos recursos, ya que eh, está todo ejecutándose en el mismo nodo, las 6 máquinas virtuales, y a la vez este nodo está ejecutándose en otro Prosmox. O sea, está con virtualización alineada. Entonces va a funcionar un poquito más lento. Pero cuando bootee el control plane 01, acá podemos ver que cuando le hagamos un ping a la 101, bien, acá es que ya está disponible, ya booteó el control plane 1, acá podemos ver en los logs, acá. Tenemos que podemos enviarle configuraciones a través de talosctl, que es la, la línea, la aplicación cliente de línea de comando para interactuar con las APIs de Talos con cada uno de los nodos. Entonces nos dice que podemos comunicarnos con esta IP, que es la 101. Ya sabemos que tiene la 101, la 25.101, porque ya en el DHCP está la reserva. Entonces podemos ver que existe. Tenemos respuesta a la 101, a la 102, a la 103, después 111, que es el Worker 1, Worker 2 y Worker 3. Perfecto, están los seis nodos del clúster se generaron con Pulumi en un nodo de Prosmox y ya bootearon el sistema operativo. Siguiente paso es hacer la instalación mediante talosctl, que es la línea de comando para interactuar con la API de Talos. Podemos enviarle información. En la documentación de Talos está bastante clarito cómo nosotros podemos bootstrapear, podemos instalar nuestro primer clúster, ¿no? Bueno, descargamos el cliente de Talos y bueno, descargamos la ISO que vamos a bootear. Y algo importantísimo es determinar cuál va a ser nuestro Kubernetes endpoint, que es, bueno,
¿Cómo te vas a conectar a cada uno de los control plane? ¿Vas a tener un load balancer en delante o vas a usar VIP, por ejemplo? Acá nos explica un poquitito. Y para configurar, para instalar talos en cada uno de los nodos, porque acá cada una de las VMs bootea la ISO, pero no toca el file system local hasta que nosotros le digamos instalate o particiona los discos de tal forma o lo que sea. eh, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar las primary shared key que vamos a estar utilizando y los secretos para nuestro clúster, y después tenemos que generar los archivos de configuración a partir de esos PKI, de esos secretos, y darle un nombre al clúster y darle un clúster endpoint. Si nosotros nos fijamos, ¿dónde estoy acá? En Talos, por ejemplo, si yo me genero eh, un test cluster, lo único que tengo que hacer es esto. Ya tengo instalado Talos CTL en esta CLI, con lo cual lo único que tengo que hacer es, le tengo que decir, eh, bueno, primero tengo que decirle que genere los secretos. Acá no va a generar las llaves, acá podemos ver. Y acto seguido, Talos ya no genera un clúster, ya no permite generar los archivos de implementación de un clúster. Y lo único que tenemos que darle es un nombre, por ejemplo, vamos a darle tester cluster. ¿Y cuál va a ser nuestro Kubernetes endpoint? No sé, por ejemplo, imagínense que utilizo un load balancer. Bueno, el load balancer tiene 192.168.115, por ejemplo. Cuando le demos enter, bueno, nos está faltando la URL completa. Y ya nos genera en este directorio un archivo de configuración, un YAML, para hacer el deploy de un control plane y de un worker. Y nos genera las configuraciones de Talos. Esto está todo por default, es lo básico, pero nosotros esto es para un único nodo y un único worker. Si queremos incorporarle más nodos, tenemos que modificarlos. Algo bueno que tiene esto, por ejemplo, si nos fijamos acá en cluster, test cluster, acá tenemos los YAML del control plane. Está todo documentado y bueno, tenemos todas las opciones de instalación, las direccionamiento IP que le queremos asignar, si usa DHCP, si usa IPv4, IPv6, si particionas el disco, cómo lo particionas. Bueno, tenemos un montón de certificados también de Kubernetes. Podemos tener agregar, si bien acá nos genera nuestro propio certificado, ¿no?, con una key, eh, ah, ¿no?, va bootstrapeando de manera aleatoria eso. eh, Nosotros podemos agregar, si tenemos nuestro propio certificado autofirmado, podemos agregarle nuestro propio certificado a nuestra propia key, haciendo esta modificación en un YAML, ¿no? Lo único que tengo que modificar es un YAML. Yo en mi caso voy a usar que ya lo tengo configurado. Fíjense que en el control plane tengo agregadas las configuraciones de VIP acá. Este va a ser mi Kubernetes endpoint. Es la IP 192.168.25.15, que está dentro del segmento donde están los control plane, ¿no? O sea, tiene que estar todo a nivel de capa 2 en el mismo segmento. Y le voy a asignar en las direcciones de red, le voy a habilitar VIP. Acá vamos a ver. Bueno, acá podemos ver la instalación, cómo se va a realizar. Acá. Vamos a habilitar en las configuraciones de redes, esto está todo comentado por defecto. Vamos a decir que la interfaz de TH0, que es la de la tarjeta de red de la VM, va a tener IP por DHCP y se le va a asignar un VIP. Y el VIP va a ser esta IP. Entonces, como en mi nodo, en mi clúster, voy a tener tres control plane, los tres control plane van a tener esta configuración, pero diferente IP. Entonces, cuando esté el clúster ya construido, bootstrapeado en el nodo, esté implementado el clúster de Kubernetes, vamos a bajar un nodo y vamos a ver que por algunos segundos la IP .15, que
tenía asignado esa VIP a ese nodo que se bajó, se le va a asignar a otro control plane. Y ahí vamos a tener la alta disponibilidad. Un poco lenta, pero dependiendo del caso de uso que vayamos a tener. Si quisiéramos algo mucho más rápido, que tenga menos retardo, tendríamos que utilizar un BGP, por ejemplo, para que notifique de esas bajas a la gente externa. Bien, entonces ya tenemos el control plane. Bueno, tenemos. Yo voy a usar esto. Entonces voy a usar esta terminal. Voy a ir al directorio donde tengo las configuraciones del control plane y los workers. Esto podemos generar un shell script y que genere todas las configuraciones solo y se aplique solo y no tengamos que estar haciéndolo manualmente como lo vamos a hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora para deployar los control plane? Bueno, primero tengo que ejecutar mediante la API de Talos o mediante la CLI de Talos, TalosCTL. Le vamos a aplicar configuración de manera insegura porque ahora no hay nada bootstrapeado en esta IP. Está seteada estática la IP, está seteada la IP al nodo que le voy a asignar como control plane 1, pero no tiene nada ahora. Está booteó la ICD y no tiene más nada. Entonces le voy a decir, bueno, enviarle a ese nodo estas configuraciones y utiliza este talos config. Este talos config es el que nosotros le vamos a decir, bueno, vamos a tener configuración de nuestro clúster, ¿no? Si nosotros vamos a dejar de fondo la línea de comando del control plane 01, vamos a ver que cuando le demos enter acá, acá va a empezar a cambiar la consola del control plane. ¿Por qué? Porque va a empezar a bootstrapear información. Acá podemos ver. Acá podemos ver que está asignando, bueno, le llegó la información y acá descarga una ISO de una imagen de instalación. Acá está particionando, está eliminando, está instalando. Bueno, todo esto lo está haciendo en el control plane 01. Yo lo tengo que hacer también en el control plane 02. Vamos al 02, al 102, perdón. Vamos acá en la consola, vemos que no está haciendo nada. Cuando le demos enter acá, 102. Bueno, ahí tuvo un problema con la red. Tuvo un problema con la red porque perdí conexión. También, hijo. Bien, acá hubo un problema. Bueno, vamos a fijarnos en donde se está ejecutando esta máquina. Como le dije, estaba acá. Está baja la VM, se apagó o algo. No está funcionando este no. Bueno, acá hay que ver un poco cómo está de carga también. Este nodo con respecto a recursos. Bueno, ahora tenemos 10, casi 10 GB disponible. Debería de funcionar. Bien, esperemos ahora que boote. Bien, ahí está. Está iniciando. Sí, es muy probable que haya reventado por tema de recursos. Bueno, acá está iniciando. Control plane. El tema es que al reiniciarse la máquina no sé en qué estado quedó
el que se estaba instalando, el Control Plane 1. Tenemos que ver ahora cuando inicie. Sí, no terminó de instalarse correctamente. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a instalar el Control Plane 1. Acá podemos ver, se está descargando. Ahora sí, está descargando, está instalando. Obviamente que acá no va a funcionar la IP.15, que es la que se quiere conectar en estos logs, porque el clúster todavía no está implementado, el DK8S. Cuando se implemente el clúster, Talos levanta el bit. Antes no lo hace. Bien, ahora sí, ya terminó. Acá podemos ver que nos dice, por favor, ejecuta Talos Bootstrap. El Bootstrap, que es la creación del clúster de Kubernetes, se tiene que hacer en un único control plane, no en los tres. Entonces yo lo que voy a ir haciendo es, le voy a ejecutar, bueno, voy a ir instalando en los demás control plane. Vamos a ir al 102. A ver, aquí, vamos al 102. Acá se está instalando. Perfecto. Y vamos al 103. En esos tres se van a instalar como control plane. El 101 ya se instaló. 102 se está instalando, acá está formateando el disco. Y 103 se está formateando el disco también. Nos queda instalar el worker 1, worker 2 y el worker 3. ¿Qué hacemos con esos workers? Bueno, le tengo que cambiar acá en los nodos. Bueno, acá podría ser así. El worker 1 es el 111, 192.168.25.112, 192.168.25.113. Y el archivo va a ser worker YAML. Damos enter y acá podemos ver que los workers ahora ya empezaron el proceso de instalación. Acá está obteniendo la imagen de instalación. Acá ahora debería empezar a particionar el disco. Ahí está, se está instalando el worker 1. Y el worker 2 y el worker 3 no me funcionó. El tema de la coma. No, vamos a esperar que termine de instalar el worker 1 para que instale el worker 2. Bien, ¿qué nos faltan los control plane? Nos está faltando bootstrapear el clúster de Kubernetes, o sea, generar el clúster de Kubernetes para que se genere la base de datos de Kubernetes, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Con el comando que nos indicaba en la consola. En uno de los control plane se le ejecuta el comando bootstrap. Si nos fijamos, vamos al control plane 1 que se va a bootstrapear. Vamos a ver, acá en los log, está generando todos bueno, comienza la creación del clúster de Kubernetes. Ahora empieza a generar todos los recursos y luego de eso eh, va a empezar a generar la etcd, la base de datos de Kubernetes, va a empezar bueno, a deployar todo el clúster en estos equipos, en este equipo. Bien, esto va a demorar un ratito. Vamos a ver cómo va el control plane 2. Control plane 2 ya está acá, ha sido promovido bueno, veo que el control plane 1 ya generó el clúster de Kubernetes. Esto va a demorar un ratito. Tiene que generar todos los recursos de Kubernetes, pero ya hay comunicación a nivel de capa 2 entre los nodos. Bueno,
acá está generando un secreto, un service account. Bueno, se está bootstrapeando el clúster. Bien, como el worker 1 y el worker 1 ya está instalado, bueno, no está el cluster app todavía, ¿no? Vamos a ver que cuando el clúster del control plane 01 genere todo el clúster de Kubernetes, acá está generando los accesos, acá está generando los daemon set del el kubeproxy, los controllers. Bueno, una vez que termine de bootstrapear el clúster de Kubernetes, o sea que quede disponible, podemos obtener el kubeconfig. El kubeconfig, bueno, para utilizar la herramienta de Kubernetes, ¿no? El kubectl. Entonces, para hacer eso, bueno, primero podríamos chequear haciendo un ping a la VIP, a ver si el control plane 1 tiene en app la IP 192.168.25.15, que es la VIP. 25.15. Perfecto, acá está la VIP funcionando. Entonces ahora tendríamos que descargar el kubeconfig con talosctl y vamos a nuestro nuestro kubeconfig va a apuntar a la VIP, que es la que debería estar siempre online. Entonces, si hoy o mañana, o sea, si en algún momento algún nodo se desconecta, algún control plane tiene problemas o algo, va a dejar disponible la VIP para que otro nodo la pueda utilizar. Y para nosotros no vamos a tener que cambiar ninguna configuración, porque ya se va a hacer el balanceo, entre comillas, a cada control plane en función de si está disponible o no. Entonces descargamos el kubeconfig. Voy a sobreescribir el kubeconfig de mi equipo en esta línea de comando. Y ahora si hacemos kubectl get nodes, podemos ver que se está bootstrapeando el clúster, todavía no terminó. Acá tenemos los tres control plane y el worker 1. Lo que vamos a hacer es bootstrapear el worker 2. No funcionó. Esto es separado por comas. Entonces lo que vamos a hacer es una forma manual. Vamos a hacer el 12. El 12 y el 13. No, el 13. Ahí va. Ahora sí que va a andar esto, Pipo. Yo creo que sí. Vamos a ejecutar el kubectl get nodes. Y acá podemos ver que ya los tres control plane están funcionando. Vamos a dejarlo dentro de un watch a este output. Los tres control plane están funcionando. El worker 1, bueno, se está preparando. Y si nos fijamos, worker 1, el worker 2 está instalando el Talos y el worker 3 también está instalando. Esto va a demorar un ratito. Pero ya hasta este momento tenemos el HA está funcionando, tenemos alta disponibilidad, tenemos las VIP y lo que podemos hacer, bueno, también tenemos los servicios por default que trae, ¿no? Get nodes, get all. Tenemos prácticamente este clúster está totalmente vacío, no tiene nada, tenemos que nosotros instalarle lo que nosotros vayamos a necesitar. Podemos ver los namespaces y vamos a ver. Acá se está instalando, ahí se instaló.
Pronto, quedó listo el Worker 1. Bueno, esto va a demorar un ratito porque ahora va a terminar de instalar Talos Linux en el Worker 2 y en el Worker 3 y los va a agregar al clúster. Vamos a ver que en un ratito van a empezar a aparecer los nodos aquí. Obviamente que el disco acá está, como están todos en la misma máquina, en el mismo nodo, la idea sería que esté distribuido en clúster, en diferentes nodos de un clúster de Prosmos, por ejemplo. Pero como es un entorno de testing, este funciona más que bien. Bien, se está instalando el Worker 2 y el Worker 3. Y algo que vamos a agregar va a ser que tenemos que agregar un ingress control. No tiene nada el cluster, ¿no? O sea, tendríamos que instalarlo. Bueno, acá podemos ver que ya está registrándose otro work, los dos workers. Acá está el worker. Cada uno de los workers. Bueno, acá tenemos todo nuestro cluster casi que disponible. Lo que vamos a instalar es un ingress, un Nginx, un ingress control, vamos a instalar Nginx como un ingress controller. Y vamos a instalarlo mediante manifiestos. Pronto están todos nuestros nodos de nuestro clúster disponible. Lo que podemos ver, bueno, vamos a bootstrapear. Vamos a ver quién de todos los nodos tiene la VIP. Entonces lo que hacemos es ejecutamos el comando getAddress mediante la API de Talos y nos quedamos con el que tiene la dirección .15. Entonces acá podemos ver que el nodo, el control plane 1, tiene la 115. Entonces, por ejemplo, si yo acá hago un ping, bueno, vamos a ver Demox, acá si podemos dividir. Si yo acá hago un ping a 192.168.25.15 a la VIP, y ahora, por ejemplo, le pasa algo el control plane 01, que es el que tiene la VIP asignada, lo bajo, voy a ver que la VIP deja de funcionar, con lo cual ahora, si yo hago un kubectl get nose, no va a funcionar porque no está la IP.15 disponible, pero como los demás control plane tienen configurado la VIP.15 también, en un par de segundos eh, se va a detectar que esa VIP no está disponible y se va a asignar esa VIP a otro control plane que esté funcionando sin problema. Entonces por eso ahora está fallando. Acá está fallando porque este es el delay que mencionaba en un principio. Está fallando porque el nodo que tenía la VIP falló. Pero en unos momentos acá podemos ver que empezó a responder porque un nuevo nodo tomó la VIP, o sea, detectó que la VIP no estaba disponible, con lo cual él negoció con el resto de los nodos, con los restos de los control plane, diciendo, bueno, voy a promoverme a usar la VIP. ¿Están de acuerdo o no? Se somete a unas votaciones. Entonces ahora si yo hago, por ejemplo, vuelvo a ejecutar un kubectl getNode, funciona, porque la IP.15, que es donde está apuntando el kubeconfig de nuestro equipo, está trayéndose esa información. ¿Qué podemos ver? Que hay un control plane que no está ready, no está funcionando, que es decir que acabamos de bajar. Entonces ahora, si nosotros ejecutamos de vuelta el comando, acá, pero le quitamos la 101, que es la que no está disponible, si no nos va a dar timeout, vamos a ver que ahora la IP 102
es la que tiene la VIP disponible. Entonces vamos a levantar el control plane 1. Vamos a ver que por más que levante el control plane 1, la VIP ya está asignado al control plane 2. Cuando el control plane 2 le pase algo, ocurre exactamente lo mismo. Se va a someter entre todos los control plane que haya a una votación para ver quién es el que tiene, quién es el que se va a promover como el nuevo generador de la VIP asignado. Entonces con esto ya está. Bien, quedó disponible, ya levantó el 101. Podemos ver a ver si en GetNow está disponible. Bueno, todavía no inició, está levantando la base de datos. Vamos a poner un watch acá. Ay, ya levantó. Están todos los control planes ya funcionando. Entonces vamos a hacer lo mismo que hoy, pero ahora el dueño de la VIP es el control plane 2. Vamos a bajar al control plane 2. Vamos a ver que la IP15 dejó de responder porque el control plane 2 que tenía asignado la VIP tiene una falla, me pasó algo, no está sin red, se apagó, reventó el disco, lo que sea. Y ahora cuando levante, bueno, como pasó hace un ratito, en un par de segundos, aproximadamente unos 30, 40 segundos, se va a promover al nuevo control plane que va a tener la VIP asignada. Podemos ver ahí. Ahí está ARP funcionando y detectando a quién se le va a asignar la nueva VIP. O sea, a qué IP le va a corresponder ahora la nueva map. Bien, ahí podemos ver que ya está respondiendo. Vamos a ver a quién le tocó. Tenemos que agregar el 101 y el 102 no porque lo bajamos. Y el 103. ¿Quién tiene? El 103. Fue el que se autopromovió a la VIP. Perfecto. Y así, eh, cada vez que tengamos algún problema en alguno de los control plane, va a pasar esto, ¿no? Bien, ¿qué nos queda ahora para finalizar nuestro clúster? Bueno, ya tenemos el clúster, tenemos que agregar algo. O sea, implementar algún pod, algún deployment, cualquier aplicación, a cualquier microservicio que podamos utilizar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es necesitamos un ingress. Bueno, existen múltiples formas. Podríamos hacerlo con un cluster IP, con un node port podríamos publicar, podríamos abrir un puerto en todos los nodos que corresponda a algún servicio que tenga nuestro deployment, nuestro pod, nuestra aplicación. Pero nada, vamos a agregar el ingress que está ya bueno para después utilizarlo más adelante. Igual vamos a ver más adelante eh, instalar hacer lo mismo pero con un load balancer en vez de VIP, hacerlo mediante BGP también. Y nada, vamos a instalar el ingress. Lo voy a hacer mediante la guía oficial. Entonces, eh, hay que hacer un git clone acá. Vamos a dejar un watch a un get nodes, un qctl get nodes. Están todos los nodos disponibles, impecable. Descargamos el git, ingresamos a la carpeta de deployment.
Bueno, tenemos un YAML que nos genera el namespace y el service account. Después generamos el role binding. No voy a usar app-protect ni app-protect DOS, esto no lo voy a usar. Después instalamos los common resource. Acá lo voy a dejar todo por default, pero podría, por ejemplo en este, podría cambiarle el- el certificado TLS del Ingress, ¿no? Que voy a estar usando. Podría agregarle uno autofirmado, por ejemplo. Bien, después generamos, bueno, los config map y el ingress class. Perfecto. Después generamos los recursos custom. Esto está bueno, lo que tiene el Nginx Ingress, el Ingress de Nginx es que también podemos forwardear no solamente HTTP y HTTPS, sino también cualquier TCP o UDP, cualquier puerto. Bien, generamos las configuraciones globales. Y está pronto, no voy a estar utilizando app-protect, no lo voy a usar, esto tampoco. Y ahora nos queda, bueno, cuando vamos a deployar el ingress controller tenemos dos formas, lo hacemos mediante un deployment o mediante un daemon set. Yo lo voy a hacer mediante un deployment. Acá aplicaría este. Nginx use a deployment. Acá. Pronto, está perfecto. Lo bueno que tendría, bueno, ¿qué va a hacer este deployment? Que no documento, bueno, acá vamos a chequear si está funcionando. Está generando, bueno, vamos a dejar corriendo este cuando está generando cuando se genere este pod, el Nginx Ingress, que es el que va a tener eh, en nuestro Ingress Class. Bien, ¿cómo accedemos a nuestro Ingress Class? Si usamos, si lo deployamos al Ingress Controller mediante el daemon set, bueno, esto se va a publicar en el puerto 80 y 443 de cada control plane. Y en nuestro caso, como lo hicimos mediante un deployment, lo voy a publicar mediante un node port. Entonces venimos acá. Bueno, ya se está ejecutando. Venimos acá. Pronto. Bueno, ya está. Si hacemos un kubectl get ingress. Bueno, no tengo ningún ingress creado, pero si hago un kubectl get all en el namespace por default, voy a ver un servicio. No, el servicio está en el namespace ingress controller. Entonces vamos al de acá arriba y en vez de ver el pod, vamos a ver todo lo que tiene el namespace Nginx Ingress. Y acá podemos ver que este Ingress tiene, hay dos puertos aleatorios que eligió, que estos van a estar en todos los nodos, de todos los control plane, que es el 32.209 y el 32.248. Uno va a ser para HTTP y otro para HTTPS. Entonces, por ejemplo, si ahora vamos y hacemos, lo probamos, un curl a http dos puntos barra y le ponemos la IP del VIP, que es el control plane que esté asignado a ese VIP va a estar escuchando 2515 y el número del puerto. Perfecto, acá nos está respondiendo un 404, pero esto es una respuesta del Nginx, del Ingress que implementamos recién. Entonces ahora, para terminar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Generar una aplicación, o sea, implementar algún pod, un deployment, un servicio y un ingress, un recurso del tipo ingress. Entonces, para eso yo ya tengo
en 04 simple deployment. Aquí tengo un ingreso, una aplicación que es un Nginx, el hola mundo de, 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 de Kubernetes, deployar un Nginx, y lo tengo en acá, simple deployment. Es un YAML que tiene un deployment, que es un contenedor, un Nginx, un servidor web, un servicio que va a publicar mediante HTTP mediante HTTP y HTTPS, va a publicar este deployment. Acá tenemos un tab, un selector. Acá te va a seleccionar este y va a publicar estos puertos. Y va a crear un ingress. El ingress va a tener este nombre y va a soportar por HTTP, por HTTPS. Y el ingress class name que va a utilizar es el Nginx, es el que instalamos recién. Como podemos tener un montón de ingress class, lo único que tenemos deployado ahora es el de Nginx. Entonces, ahora bueno, nos va a deployar esta URL, va a ir a este servicio, este puerto. Y va a redirigir todo a HTTPS. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un kubectl apply -f nginx. Bien, está generando el deployment, está generando el servicio y está generando el ingress. Si nos fijamos en el namespace por default y hacemos un get all, podemos ver, vamos a dejarlo en un watch a esto, vamos a ver que está generando el pod del Nginx 1 de este deployment. Tenemos el servicio Nginx 1 que está mapeado a este deployment. Y tenemos, bueno, acá no nos lista las reglas, los Nginx, pero si hacemos un kubectl get ingress, podemos ver que tenemos el ingress que acabamos de definir a estos puertos. Vamos a esperar que esté disponible el pod. Bien, ya está ejecutándose el pod, con lo cual ahora podríamos hacer un curl. Bueno, como hicimos hoy, si le hacemos un curl al VIP, nos va a dar un 404 porque, bueno, no es me está faltando el puerto del servicio. Hay que poner el puerto acá. Bueno, vamos a hacer ahí. Hacemos un... Bueno. Bueno, acá tenemos el 404. Está perfecto porque si nos fijamos en el request, no tiene seteado ningún... Vamos a cerrar esto. No tiene seteado el host, es directamente la IP donde nosotros hacemos el request. Entonces, por ejemplo, si nosotros modificamos el encabezado del request y le agregamos que el tag host del request del header sea nuestro sitio, nginx1.homelab.test, nos debería de responder el ingress que acabamos de descargar. Que como tenía configurado que siempre lo forwardeara a HTTPS, acá podemos ver una respuesta diferente a 404. Que nos dice, bueno, ahora nos retorna un 301, que es un redireccionamiento. Entonces, ¿a dónde nos redirige? Bueno, podemos ver que nos redirige a https://nginx1.homelab.test 2.443. Y si nosotros eh, le pegamos al HTTPS de ese ingress, el HTTPS, bueno, acá tenemos que fijarnos que es kubectl get all en namespace nginx ingress. Sería este puerto para el HTTPS.
Entonces tendríamos que hacer un curl a ese puerto, agregarle HTTPS y en el curl le tendríamos que pasar el argumento "-k" porque tiene un certificado autofirmado. Fíjense que si no me da este error. Como es un certificado autofirmado, le digo, bueno, ignora el certificado. Y acá podemos ver el source code del Nginx, del deployment que acabamos de hacer. Y con esto terminaríamos. Deployamos el clúster desde cero y ya lo tenemos operativo para poder utilizar. Así que bueno, nada, ahora a deployarlo en producción, en Proxmox de producción y bueno, ver si migrar todos los servicios que tenía implementado en mi clúster de micro K8s, migrarlo a Talos Linux. Con eso se termina el tener que administrar localmente. Cuando haya una nueva actualización de Talos, mediante la API de Talos podemos hacer la configuración correspondiente para que todos los nodos del clúster se actualicen. Podemos, podemos también, cuando Talos implemente una nueva versión de Kubernetes, podemos hacer el upgrade de eso también. O sea, tenemos un montón de información. ¿Qué tendríamos que agregarle a este clúster para que esté completamente en pro? Obviamente acá está en un único equipo, habría que dividirlo en diferentes equipos de Proxmox en un clúster. Tendríamos que incorporar un storage, por ejemplo, alguna solución de storage. Como por ejemplo, para no usar el local de Kubernetes, agregar un Ceph, agregar un mini on, agregar, bueno, un iSCSI, por ejemplo, yo micro K8s lo tengo consume el storage a través de un CSI, de un NAS, mediante iSCSI. Y también un recurso mediante iSCSI y otro mediante NFS. Pero nada, acá habría que buscar cómo lo voy a implementar. Te van a hacerlo a través de Ceph para probarlo. Y con esto tenemos un clúster on-premise totalmente funcional si bien se me fue la moto con el video, pero nada, esto es deployar el Terraform o el Pulumi y hacer un script para que ejecute todo lo que hicimos en la línea de comando y listo. O sea, en 10 minutos ya tenemos un clúster de K8s totalmente deployado para funcionar on-premise directo a producción, si quisiéramos.